Voy a grabar. Chicos, entonces la exigencia número 7 trata básicamente de intervención del Estado, en el cual vamos a ver algunas políticas como impuestos, subsidios, cuotas de producción y algunas más por ahí. Vamos a empezar con la número 2, que es algo de subsidios, si no mal recuerdo. Nos leamos, ¿qué dice? Dice, la demanda de mantequilla es la siguiente. Pregunta 1. Demanda de mantequilla, la cantidad que se demanda de mantequilla depende de los precios según esta expresión. Y la oferta, o la cantidad que se demanda, la cantidad que ofertan los productores de mantequilla, depende de los precios según esa relación. Y me piden graficar la curva de oferta y demanda, calcular el precio de equilibrio y calcular la cantidad de equilibrio. Entonces nos está pidiendo primero que calculemos el equilibrio sin intervención, ¿no? Entonces sabemos que para graficar el equilibrio tenemos que poner los precios acá, cantidades acá, y las ecuaciones que me están dando están en función de la cantidad, así que voy a tener que despejar para que sea más fácil graficar. Entonces en el primer caso, despejo precio, sería 4 veces el precio, es igual a 120 menos la cantidad, eso es cantidad demandada, ¿no? Sería precio igual 120 entre 4, 30, menos la cantidad demandada entre 4. Entonces, eso sería la expresión de la curva de demanda inversa. Si yo lo grafico, sería así, ¿no? Cuando la cantidad es 0, el precio es 30. Vamos acá, 30. Y tiene una pendiente negativa. Entonces, sería así. Luego despejo este que es de la oferta. Igual despejo el precio, sería 2 veces el precio. Es igual a la cantidad ofertada más 30. El precio igual, acá puedo decir 15, más la cantidad ofertada entre 2. Si yo grafico eso, cuando la cantidad es 0, el precio es 15 y tiene pendiente positiva, por lo tanto es así. Ya tengo oferta-demanda. Esto sería el equilibrio. Entonces en el equilibrio tienen que coincidir los precios, ¿no? Los ofertantes y los demandantes se ponen de acuerdo en un solo precio, por tanto esas dos ecuaciones tienen que ser las mismas. Entonces igual, 30 menos la cantidad entre 4 es igual a 15 más la cantidad entre 2. Despejo ahí, sería 30 menos 15, 15. K medios más K cuartos sería igual a 3 veces la cantidad entre 4. Y eso me saldría cantidad es igual a, sería 60 entre 20, ¿no? Mi cantidad de equilibrio es 20. Esa sería 20. Ese 20 lo reemplazo en la oferta o la demanda, en esa ecuación en verde, o en esta ecuación en rojo. Me saldría, a ver, en la que sea en rojo, sería 20 entre 2, 10, más 15, sería 25, ¿no? Entonces acá 25. Entonces mi equilibrio, que es el punto A, nos está diciendo que en esa economía o esa industria de mantequillas, los consumidores se ponen de acuerdo con los productores en una cantidad de 20 a un precio de 25. Ahí ustedes pueden sacar el exceso del consumidor, por ejemplo. Sabemos que el exceso del consumidor va a ser esto, y el excedente del productor, los excesos van a ser eso, ¿no? Exceso del productor, exceso del consumidor. Por ejemplo, excedente del consumidor sería el área del triángulo este, ¿no? Estoy marcando. Entonces sería simplemente base por altura. Sería 30 menos 25 por la base que es 20 entre 2. Eso saldría 5,50. El excedente del productor, sé que también es el triángulo que estoy marcando ahorita.
Yo sé que ahí es la base también 25 menos 15. Por la base que es 20 entre 2, también sería 50. Entonces, excedente del consumidor, excedente del productor, sale 50. En la parte B me dice, el gobierno decide apoyar a los productores de mantequilla concediendo un subsidio de 5 soles por cada unidad producida. ¿Cuál será el precio pagado por los consumidores y cuál será el precio recibido por los productores? Entonces, yo voy a agarrar este gráfico y voy a hacer lo siguiente. Cuando a mí me piden resolver problemas de impuestos o subsidios, usualmente yo empiezo por la parte gráfica. ¿Ok? Ustedes quizás se les hace más fácil empezar por la parte matemática. A mí se me hace más fácil empezar por la parte gráfica. Entonces les voy a enseñar cómo para mí se me hace más fácil. Entonces, como están diciendo que hay un subsidio de 5 soles, yo voy a decir, ese subsidio de 5 soles es esta cuña. ¿Okay? Eso es un subsidio. La magnitud de esa cuña es 5. ¿Okay? Si a mí me dicen que el subsidio, si a mí me dicen que es un impuesto, yo agarraría esta cuña y la llevaría hasta acá. Y ahí la pondría. Si me dicen que es un subsidio, que es lo opuesto a un impuesto, lo voy a llevar desde acá hacia acá. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden, si es impuesto, la cuña va desde ese lado, desde la izquierda hacia la derecha. Se queda donde encaja exactamente. Y si es subsidio, que es lo opuesto a un impuesto, voy desde la derecha hasta que coincida acá. Entonces, ese es el impuesto. Y si a mí me dicen, oye, este impuesto se lo dan a los productores, yo voy a agarrar mi oferta, que es esta, y voy a mover esa oferta de modo que coincida con el extremo de esa cuña. Es decir, la voy a mover hacia acá. Entonces, esa sería mi oferta, pero que está considerando el subsidio. Si a mí me dicen, oye, este subsidio se le da al consumidor, yo no voy a mover la oferta, sino voy a mover la demanda. Entonces la demanda, que es la verde, la voy a mover de modo que coincida con el otro extremo de la cuña. Entonces esa sería mi demanda, pero mi demanda que considera el subsidio. Como ahora me están diciendo que el subsidio es al productor, se le da al productor, entonces voy a mover la oferta. La oferta de modo que coincida con el otro extremo de esa cuña que les mostré. Entonces la oferta que ya considera el subsidio. Y resulta que este punto y este punto son los que me están diciendo cuáles son los precios que recibe el productor y que paga el consumidor. Entonces yo proyecto esto acá. Ahora en rojo lo pongo, o en verde. Proyecto esto acá. Proyecto esto acá. Acá va a estar el precio que recibe el productor. Acá va a estar el precio que paga el consumidor. Y evidentemente la diferencia entre el precio que recibe el productor y el precio que paga el consumidor va a ser exactamente al subsidio. Y el subsidio era 5, ¿no? Esa diferencia tiene que ser 5. Y el equilibrio va a estar exactamente acá, donde estaba la cuña. Entonces, ¿cómo puedo hallar ese punto, este Q, con subsidio?
y ese P, nos faltaría hallar ese Q subsidio, ese precio que paga el productor, ese precio que paga el precio que recibe el productor y el precio que paga el consumidor. Entonces veo, ¿se ha modificado la demanda? No, no. Entonces voy a agarrar mi curva de demanda tal como estaba antes. Esta era mi curva de demanda, ¿no? Entonces no la voy a modificar, bien igualita, porque no se movió mi curva de demanda. Se queda tal como está. Y ahora voy a mi curva de oferta, que era esta. Pero yo veo que mi curva de oferta en mi gráfico se ha movido. Yo me pregunto, para una cantidad determinada, digamos esta cantidad, que es cualquier cantidad, el precio al que está dispuesto a vender la empresa inicialmente es mayor al precio que ahora está dispuesto a vender la empresa con subsidio. Eso quiere decir que la empresa está asumiendo menores costos, ¿no? La oferta me daba la información de cuánto le costaba fabricar al productor, ¿no? Pero como el Estado le está dando un subsidio, ahora ese costo de producción va a ser menor. Por eso es que tiene sentido de que yo a esa valoración de la empresa que es P le reste un 5, ¿no? Acá le voy a restar un 5. Ustedes recuerdan que este era precio igual a costo marginal, ¿no? En la oferta. Pero ahora como el gobierno le está dando un subsidio, este costo por unidad marginal ahora que es menor, por eso le resto un 5. Entonces, si yo quiero hallar el equilibrio, tengo que hallar este punto B, donde coincide la demanda original con la oferta que ahora tiene el subsidio. Entonces, son esas dos ecuaciones, las igualo. Sería 30 menos la cantidad entre 4 es igual a 15 más, mejor 10 de una vez. Más la cantidad entre 2, acá sería 20, igual a 3 cuartos de la cantidad. Sería 80 entre 3, debe ser 26.66, ¿no? Y 80 entre 3, sí, 26.66. Esa sería la cantidad con el subsidio. Entonces acá sería 26.66. Ya sabiendo mi cantidad, yo puedo reemplazar ese 26 acá y puedo reemplazar ese 26 en la otra ecuación. En esta ecuación que es la demanda, me va a salir el precio que pagan los consumidores y en esta ecuación me va a salir los precios que pagan que reciben los productores. Entonces hago en el primero que sería 30 menos la cantidad que era 26.666 entre 4, me sale que es 23.33. Ese es el precio que pagan los consumidores. Sería este, ¿no? 23,33. En el otro caso, en el caso de la curva de oferta, me debería salir cuál es el precio que reciben los productores. Entonces sería 15 entre 2, perdón, 10 más la cantidad que era 26.666 entre 2, me sale que es, perdón, ese sería 15. Espérenme, sería 15, ¿no? Perdón, 15. Ahora, sería 23.33 más los 5, sería 28 punto tantos. Sería 28,333. Ojo que acá este 26.666 se está proyectando en la oferta inicial, no se está proyectando en la oferta con subsidio. Eso me está asegurando de que la distancia entre ese precio
que recibe el productor y el precio que paga el consumidor es 5. Y tiene sentido, ¿no? Lo que hace es, la empresa recibe 23.33 del consumidor, el consumidor solamente paga 23.33 y el Estado después le repone a la empresa 5 soles más, ¿no? Está asumiendo un costo adicional. Entonces, ese sería el equilibrio en el caso de subsidio al productor. El precio que paga el consumidor sería 23.33, precio que recibe el productor sería 28.33. ¿Qué más me preguntan? En la parte C me preguntan, ¿qué sucede con los excedentes del consumidor y el excedente del productor y cuánto es el valor del subsidio? Empezamos por el valor del subsidio, el subsidio total. Sabemos que el subsidio total va a ser el subsidio por unidad, que sabemos que es 5, por la cantidad que se ha vendido. En ese caso, 26,66, ¿no? Sería 5 por 26.666, sería 133,33. Gráficamente, eso es esta distancia, el área que voy a marcar ahí. Esa área que puesto en verde, ese sería el subsidio total. ¿Por qué? Porque la base es 26.66 y la altura de ese rectángulo es 5. Entonces, gráficamente así se ve el subsidio. Y ahora tengo que hallar el excedente del consumidor y el excedente del productor. Empecemos por el excedente del consumidor. Resulta que el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar el consumidor menos lo que realmente paga el consumidor, ¿no? Entonces, supongamos la primera unidad. En la primera unidad, el consumidor estaba dispuesto a pagar una cantidad alta, ¿no? ¿Y cuánto termina pagando? Según lo que hemos dicho, 23.33, ¿no? Entonces termina pagando esto. Y así, para cada unidad adicional, esta es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar con lo que verdaderamente paga. Entonces, también es un rectángulo. Y ese rectángulo yo lo puedo hallar de la siguiente forma. La base, sé que es 26.66, por la altura, que sería la diferencia entre 30 menos 23,33 entre 2. Y eso, según lo que he hallado hace un rato, debería ser 30 menos 23.33 por 26.66 entre 2, 88.89. Algo así, aproximadamente. ¿Sí? Luego, el excedente del productor. El excedente del productor también tiene que ser la diferencia entre lo que recibe verdaderamente el productor menos su costo. Entonces, veamos. En la primera unidad que produce el productor, lo que le va a pagar en total, o lo que va a recibir en total, es 28.33, ¿no? Eso es lo que va a recibir en total la empresa. Pero resulta que le va a costar a la empresa su curva de oferta, ¿no? Entonces, toda esta área está asociada ahí. Pero yo hallo el área de ahí, sería la base, que es 26.66, por la altura que sería 28.33, menos 15. Todo eso entre 2. Entonces sería 28.333 menos 15 por 26.66 entre 2 sería 177.73. ¿Qué pasó con el excedente del consumidor? Aumentó. Antes era solamente 50.
¿Y qué pasó ahora con el excedente del productor? Ahora también aumentó. Antes era 50 y ahora 177. Y tiene sentido, ¿no? El gobierno ha puesto 5 soles de más por cada unidad producida. Entonces, eso hace que los consumidores reciban un menor precio y a la vez, perdón, los consumidores paguen un menor precio y los productores reciban un mayor precio. Entonces, favorece a los dos, a ambos. Profesor, una pregunta. Dime. ¿El 15 no va más abajo haciendo que el área sea más grande y no sea un Eh, triángulo? no, porque la curva con subsidio es solamente ficticia para Ah, ok. hallar. Uh-huh. Sí, es solamente ficticia para que ustedes hallen el punto de equilibrio. Pero verdaderamente el costo de producir es 15. Así que en otros libros puede aparecer que el área es este. A ver, vamos a ver. Que el área, voy a ponerlo en verde. Que esto sería el área. Pero básicamente es lo mismo porque se desplaza solamente 5 hacia abajo. Pero es otra forma de entender. Esas áreas van a ser equivalentes, pero teóricamente lo correcto es así. Y lo correcto es así por lo siguiente. Si se dan cuenta, las áreas roja y azul se superponen en una parte, ¿no? Y esa superposición de esas áreas, el excedente del consumidor y el excedente del productor, es gracias a que alguien del exterior, que en este caso es el Estado, pone dinero adicional. Ese dinero adicional del gobierno no es que se va a evaporar, sino que se va a distribuir entre ambos. Por eso hay una superposición de áreas. Si vemos un ejemplo luego de impuestos, se van a dar cuenta que las áreas no se van a superponer. Y eso tiene que ver con que no están poniendo dinero a la economía, sino están sacando dinero. El impuesto es sacar dinero del consumidor o del productor. Por eso va a quedar una brecha. Pongamos un ejemplo de eso. Entonces, lo que hemos visto hace un ratito, lo que hemos visto ahorita, es excedente del productor, ¿no? Pero subsidio al productor. En el caso de un impuesto al productor, también sería igual. Agarro una cuña, pero en vez de que venga de afuera, viene de este lado, ¿no? Entonces, si me dicen que es el productor, el que se tiene que mover es la oferta, que se va a mover hasta que coincida con el otro extremo de esa cuña. Entonces, el equilibrio sería este punto B y ya no este punto A. La cantidad del subsidio, la cantidad considerando el impuesto sería este. Este sería el precio pagado por el consumidor. Este sería el precio recibido por el productor. Y el excedente del productor sería lo siguiente, ¿no? Pero el excedente del consumidor sería lo siguiente. La diferencia entre lo que está dispuesto a pagar con lo que realmente paga. Y el consumidor paga simplemente PC, ¿no? Entonces, este sería el área que es el excedente del consumidor. Y en el caso eh, del productor, sería cuánto le costaba producir, que es la curva de oferta, y cuánto se distancia de lo que realmente recibe al vender el producto, ¿no? Que sería este PP. Entonces sería el excedente del productor. Y esta área que queda vacía ahí, que sería esto, si se dan cuenta, es la diferencia esta, que sería el impuesto, ¿no? Sería esa área roja, sería el impuesto por la cantidad que se ha vendido. ¿Y eso qué es? Simplemente el impuesto total recaudado, ¿no? O la recaudación que le hizo. La recaudación. Entonces, cuando hay impuesto, queda un vacío
entre el excedente del consumidor y el excedente del productor, que se lo va a llevar el Estado. Pero en el caso de subsidio, al contrario, esas áreas, el excedente del consumidor y el productor, se superponen, de modo de que esa superposición es posible gracias a que el gobierno inserta ahí. ¿Hay preguntas, chicos? Esa línea que hemos puesto entrecortada, que es oferta con subsidio, es solamente una curva ficticia. Cuando tenemos que hallar el excedente del productor o del consumidor, no vamos a utilizar esa línea ficticia. Ok, ahora vayamos a la parte C. Esto es una nota nomás, ¿no? Vayamos a la parte C, que me dice, ahora suponga que el subsidio de 5 soles se otorga a los consumidores y no a los productores. Esto era de hallar los excedentes, era C. Y esto es D. Me está diciendo que ahora ese subsidio se lo van a dar al consumidor y no al productor. Y me van a decir, o me van a preguntar qué diferencia hay con el anterior ejercicio. Voy a borrar esto. Entonces también les decía, ¿no? Agarramos la cuña, que equivale a 5 soles. Desde acá la ponemos hasta que coincida. Y si me dicen que es del consumidor o se le da al consumidor ese subsidio, agarro la curva de demanda y la muevo hasta que coincida con el otro extremo de esa cuña. Esa sería mi demanda que considera el subsidio. Entonces, igual, yo proyecto acá, yo proyecto acá, yo proyecto acá. Esta sería mi cantidad de equilibrio con subsidio. Este sería mi precio, el cual recibe el productor, y ese es el precio del cual paga el consumidor. ¿Por qué es el paga al consumidor? A ver, vamos a ver el precio que paga el consumidor. No es al revés. Entonces, consumidor. No, está bien, está bien. Está bien. Ya. Este es que paga el consumidor, básicamente porque está chocando acá con la demanda. Y otro es productor, porque acá está chocando con la oferta. Okay. Entonces, ¿cómo hallo eso? Tengo que hallar ese punto B. Y en ese punto B están cortándose dos curvas. La curva de demanda con subsidio y la curva de oferta sin ninguna modificación. Entonces voy a agarrar mi curva de oferta, la voy a copiar tal como estaba inicialmente. Esta era la curva de oferta. Como la oferta no se ha movido, entonces la copio tal como está. Copio la demanda, pero lo voy a tener que hacer alguna modificación. Y acá está la demanda. Resulta que la curva de demanda me está diciendo cuánto valora el consumidor un bien, ¿no? Y si el Estado le da un subsidio de 5 soles, ¿esa valoración aumenta o disminuye? Le tengo que poner más 5 o menos 5. Ese es el problema, ¿no? Entonces, si yo me quiero dar cuenta de eso, hago lo siguiente. Igualito que hace un rato, agarro cualquier cantidad. Una cantidad acá, asterisco, y proyecto acá. Me está diciendo, con la demanda inicial, esa cantidad era valorada por el consumidor en este punto. Ahora con el subsidio, esa valoración es más grande. ¿Por qué? Porque como ahora parte del producto ya no le cuesta verdaderamente al consumidor, sino se lo traslada
el costo al Estado, entonces va a valorar más el bien, ¿no? No le duele gastar por ese bien, entonces va a valorar más el bien. Entonces, por eso acá le sumo un más 5. Entonces, ahora sí puedo igualar estas dos ecuaciones. Usaría 15 más la cantidad entre 2 igual a 35 menos la cantidad entre 4. Acá 35 menos 15 sería 20, igual a Q medios más Q cuartos, que sería 3 cuartos de Q es igual a 20, y la cantidad sería 26.66. La cantidad 26.66. Esa cantidad la reemplazo acá y me va a salir el precio que paga el consumidor. Y si lo reemplazo acá, me va a dar el precio que recibe el productor, ¿no? Como esto es la demanda, me va a dar el precio que paga el consumidor. Como esto es oferta, me va a dar el precio al cual el precio que recibe el productor. Me voy a reemplazar eso ahí. Me sale que el precio del consumidor es igual a 23.33 y el precio del productor sería 28.33. Y está bien, ¿no? Porque la diferencia acá es 5. Ya me habían dicho que ese impuesto era ese subsidio era de 5. Entonces, si se dan cuenta, bueno, ahora vayamos a los excedentes del consumidor y el productor. Excedente del consumidor, que voy a ponerlo en azul, sería la distancia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que verdaderamente paga. Entonces sería esta distancia hasta la última cantidad que consume, que es 26.6. Que sería 26.66 por 28.33 menos 23.33 entre 2. Mi excedente del productor, vamos a ponerlo en verde, sería la diferencia entre lo que recibe el productor, que sería 28.33, menos su costo de producción. Sería esa parte verde, que sería 26.66 por 28.33. No, este es consumidor. 23. No, el consumidor estamos bien. Estamos acá. El consumidor es 26.66 por 30 menos 23.33 entre 2, ¿no? 30 menos 23.3. Y el excedente del productor estaría verde. Sería 26.66 por 28.33 menos 15 entre 2. Y curiosamente, esos excedentes me van a salir exactamente iguales que la anterior. A ver, veamos, excedente del consumidor. 30 menos 23.33 por 26.66 entre 2 sería 88.931. De 3.1, que es básicamente lo que hayamos en el anterior. Pero sería 26.66 por 30 menos 23.33 entre 2. Sería 88. Dependiendo de los decimales, como son periódico puro acá, va a ser 88.83, 89, como el 89.
Esto sería 26.66 por 28.33 menos 15 entre 2 y a 177.73, dependiendo de los cuantos decimales utiliza. Un poquito más, un poquito menos, está variando por el decimal. Entonces, lo que queda clarísimo es que los efectos de ambos subsidios son idénticos, ¿no? Uno era un subsidio que se aplicaba al productor y otro que se aplicaba al consumidor, pero los excedentes se mueven igualito, las cantidades de equilibrio son las mismas, entonces no hay ningún problema, ¿no? Si el Estado tiene que decidir entre los dos, va a elegir cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia entre un subsidio al productor y un subsidio al consumidor? Es el siguiente. Un subsidio al consumidor sería, por ejemplo, un vale de consumo que te dé el gobierno, ¿no? El gobierno, no sé, supongamos que todos tenemos nuestra tarjeta de débito, todo el país tiene su tarjeta de débito, y en esa tarjeta de débito el gobierno nos va a hacer un monitoreo, ¿no? Cada vez que compramos en el supermercado, no sé, mantequilla, que es este caso, nos va a devolver 5 soles por cada unidad de mantequilla que estemos comprando. Entonces me devuelve, ¿no? Compro una mantequilla y inmediatamente el Estado registra en sus cuentas bancarias y me está devolviendo 5 soles a mi cuenta bancaria. Eso sería como un subsidio al consumidor, ¿no? O simplemente el gobierno me da un vale, me dice este vale sirve para que cuando vayas al supermercado, si la mantequilla cuesta 10 soles, tú vas a pagar simplemente 5 soles, no menos 5 soles. Y el excedente, el subsidio al productor, ya no interactúa el Estado con el consumidor, sino con el productor, ¿no? El productor le dice, este mes he vendido 1000 unidades de mantequillas, por tanto tienes que pagarme 1000 por 5 soles, que serían 5000 soles de mantequillas. Y el Estado le deposita a su cuenta eso, ¿no? En términos, como hemos visto, de efectos, da lo mismo, pero en términos de facilidad, es más fácil darle al productor, ¿no? El productor, como tiene un registro de todo lo que vende y hay muy pocos productores, entonces el gobierno solamente tiene que hacer el depósito a unos cuantos productores. En el caso del consumidor, como se han dado cuenta, habría que rastrear a quienes consumen la mantequilla, cuánto consumen, darles vales, a veces los vales se pierden. Es más complicado, ¿no? Desde el punto de vista de implementación, es más difícil hacerlo desde el punto de vista del consumidor que dar el subsidio al productor directamente. Por eso es que la mayoría de subsidios, al menos en el Perú, se hacen al productor. También los impuestos, igualito. La mayoría de impuestos se ponen al productor y no al consumidor. ¿Preguntas ahí, chicos? Básicamente, no porque sus efectos sean distintos, sino porque la implementación se hace más fácil. Acá Fabricio me dice el excedente del consumidor no sería 30. ¿Qué ítem te refieres, Fabricio? No, profe, solo eso lo había dicho todavía en el momento en el que el excedente del productor lo había confundido con 28.33 y nada, Ah, ya, solo... Ajá, sí, sí, sí. no hay problema. Otra cosa que pueden hacer para eh, estar seguros que han sacado bien el excedente del consumidor y el productor es simplemente sumar las áreas. Por ejemplo, en este ejemplo del impuesto que les puse, yo sé porque al inicio, a ver, vamos a este último, ¿ya? Ya. Al inicio, cuando no había subsidio, yo sabía que el excedente del consumidor y el excedente del productor sumaban 100. Entonces todo esto era 100, ¿no? Entonces yo me voy al último ejercicio y yo sé de que ahí también esta área que estoy marcando en rojo es 100.
¿no? Ese 100, a ver, vamos a ver. Eso sería 100. Excedente del consumidor, excedente del productor. Ya. Vamos a hacer esto. Si yo sumo acá el excedente del consumidor más es el excedente del productor, y luego le sumo el subsidio total, ¿qué valor me debería dar? A ojo de buen cubero, yo diría que debería dar, a ver, debería dar 100 más 100, 200, más esta área que está en azul. Sí. O sea, ustedes comprueban y eso tiene que coincidir. Yo sé que no se ve claro ahí, por eso es que vean primero el caso del impuesto. En ese caso del impuesto, yo sé que este excedente del consumidor que está en verde, más el excedente del productor que está en azul, más la recaudación que está en rojo, y más el PES, que voy a ponerlo en gris, eso sería el PES, ¿no? Ese sería el PES. Y ese PES deberían darme igual a ¿cuánto? A 100, ¿no? Porque yo sabía que su inicio, que todo ese triángulo gigante era 100. Pero resulta que acá cuando hay subsidio, hay una repetición de áreas, ¿no? Se está repitiendo el área, se están superponiendo los áreas. Entonces, por eso que acá le pongo 200. Porque sería el doble. Ustedes lo pueden comprobar ahí. Y es una forma de saber si se hizo bien o se hizo mal el ejercicio. A ver, vayamos a... ¿Qué más nos piden? En la E nos preguntan qué sucede con... Bueno, eso ya respondimos. Esto es el E. Vayamos con el 2. ¿Tienen preguntas, chicos? A mí al menos me funciona más hacerlo visualmente, gráficamente. Yo sé que hay otros que se les hace más fácil hacerlo matemáticamente, pero yo en el gráfico literalmente estoy perdido cuando soluciono esos problemas. Eso ya depende de cómo se acostumbren ustedes. Ya, vayamos a ejercicio 2. Dice, la oferta y demanda del mercado de chocolates se escribe con las siguientes ecuaciones. La cantidad de demanda de chocolates tiene esta forma y la cantidad ofertada de chocolates tiene esta forma, donde para efectos prácticos el precio está expresado en dólares. Escriba el equilibrio y los excedentes del consumidor y excedentes del productor, asumiendo que la economía es cerrada. ¿Okay? Entonces simplemente el modelo simple, ¿no? Pero yo siempre les digo que como nosotros graficamos en el eje precio, en el eje acá, y en el otro eje la cantidad, hay que transformar las funciones, ¿no? Acá voy a despejar P. Despejo P, que sería precio entre 4 igual a 10 menos la cantidad, sería precio igual a 40 menos 4P. Pero precio 4 cantidad. Esa sería mi curva de demanda, ¿no? Entonces me dice, cuando la cantidad es 0, el precio es 40 y va decreciendo porque tiene pendiente negativa. En el caso de la oferta, también despejo el precio
y me saldría que la cantidad más 5, sería precio igual a 2Q más, no, 2Q más 10. Entonces me dice, cuando la cantidad es 0, el precio es 10. Y es con pendiente positivo. Entonces ese punto sería mi punto de equilibrio, que voy a llamar el punto A. Entonces, igual, ¿no? Es igual estas dos funciones. 40 menos 4 cantidad menos 2 igual a 2 cantidad más 10. Sería 6 cantidad, 30. Cantidad sería 30 entre 6, 5. Esa cantidad la reemplazo en la oferta o en la demanda, me va a dar el mismo precio. Sería en este caso, a ver, cantidad por 4, 20. 40 menos 20, precio igual a 20. Acá sería 20, acá sería 5. Acá está el excedente del consumidor, acá el excedente del productor. El excedente del consumidor es simplemente un área triangular donde la base es 5 y la altura es 40 menos 20. Como es un triángulo, entre 2. Entonces sería 20 por 5, 100, entre 2, 50, ¿no? Sería 10, perdón, 20 por 5, 100, 50. ¿Qué más? Excedente del productor. Excedente del productor sería también base, que es 5, por la altura, que sería 20 menos 10. Como es un triángulo, entre 2. Sería 20 menos 10, 10 por 5, 50, entre 2, 25. Y bueno, la suma del excedente del consumidor y excedente del productor se le llama a veces bienestar total. Bienestar total. O sea, que sería suma de excedente del consumidor más excedente del productor, 75. Ok, y luego me dicen, imagine que Estados Unidos empieza a exportar chocolates hacia Perú a un precio internacional de $12. ¿Qué ocurre con la economía peruana? Hay la cantidad de chocolates consumida, la cantidad de chocolate consumida, la cantidad producida internamente y la magnitud de las importaciones. Además, hay los nuevos excedentes. Ok, esto es interesante. Veamos. También, para resolver esto, a mí se me hace más fácil usarlo gráficamente y luego recién la matemática. Lo pongamos acá. ¿Ve? Entonces me dice que exógenamente el precio va a ser 12. Entonces, si se puede importar chocolates a $12, pero en la economía inicialmente el precio era 20, nadie te va a comprar un chocolate a 20, ¿no? Si es posible traer del exterior a $12, ¿por qué comprarías un chocolate que está a 20 en la economía local? Por tanto, los productores locales se van a ver obligados a vender el chocolate a $12. Entonces, por eso que acá vamos a poner una línea que va a ser constante, porque ese es el precio que nos está obligando el mercado internacional a tener que asumir, a tener que utilizar. Y en ese punto 12, con ese precio 12, va a haber un punto donde choca con la oferta y un punto donde choca con la demanda. ¿No? Y vamos a ver qué sucede. Esta cantidad de acá va a ser una cantidad en la cual, a ver, si esta curva de 12 o esa línea 12 choca con la oferta, me está dando información de cuánto produce las empresas peruanas, la cantidad de producción en las empresas peruanas. Y cuando ese 12 choca con la demanda, me está hablando de cuánto consumen los nacionales, ¿no? Entonces, a un precio de 12, esta va a ser la cantidad que van a estar dispuestos a vender los productores nacionales, y a precio de 12
esta va a ser la cantidad que van a querer consumir los consumidores. Entonces, ¿qué hago? Simplemente agarro mi demanda y mi oferta, que están acá. Y les digo, ¿cuáles serían sus cantidades si el precio es igual a 12? O sea, cantidad igual a 10 menos 12 entre 4. Esto sería 3, 7, ¿no? Entonces, este QC sería 7. Por el otro lado, también le digo lo mismo, ¿no? El precio es 12, o sea, 2 entre 2, 6, menos 5, 1. Sería 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que las empresas peruanas están produciendo una unidad, pero los consumidores están consumiendo 7 unidades. ¿Cómo es posible que los consumidores puedan consumir más de lo que se produce en el mercado nacional? Importando, ¿no? Entonces, esta distancia, que sería 6, es lo que se importa. El chocolate importado, que sería 6. Este 1 es la cantidad que se produce nacionalmente, que es 1. Ahí tengo ya información, ¿no? Se importa 6 y se produce 1. ¿Qué más me piden? Me piden el excedente del consumidor y el excedente del productor. Okay. Entonces en rojo voy a poner el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es simplemente la diferencia entre lo que estás dispuesto a consumir, bueno, lo que estás dispuesto a pagar menos lo que realmente pagas, ¿no? En la primera unidad, mi consumidor está dispuesto a pagar una cantidad alta por ese chocolate, pero termina pagando simplemente 12, ¿no? Porque es el precio exógeno. Entonces, toda esta área que estoy sombreando es el excedente del consumidor. Pero, ¿hasta qué cantidad consume? Hasta 7, ¿no? Entonces, esta área tiene que venir hasta 7. Todo lo que consume. Y como es un triángulo, simplemente lo que voy a hacer es hallar el área, ¿no? Que sería la base, que es 7, por la altura, que sería 40 menos 12, y como es un triángulo, entre 2. 40 menos 12 sería 28, entre 2 sería 14. 14 por 7 sería 98. Es el excedente del consumidor. Ya. Y el excedente del productor me está diciendo la diferencia entre lo que recibe como pago el productor con su precio, o su costo, perdón, y su costo. Y el costo está determinado por la curva de oferta. Entonces, en la primera unidad, el productor recibía $12 por cada chocolate, pero su costo era este de abajo. Y así, todas esas distancias. ¿Y hasta qué cantidad produce? Solamente hasta 1, ¿no? Porque luego de 1 ya no es producto producido en el Perú, sino ya es importación. Entonces, ese área chiquita, azul, es mi excedente del productor. Y también es un triángulo, por lo tanto sería base, que es 1, por la altura, que sería 12 menos 10, entre 2, y eso sería simplemente 1, ¿no? Bueno, y el bienestar social, que dijimos que es la suma de esos dos, el excedente del consumidor, el excedente del productor, sería 99. Entonces, analicemos un poco. ¿Qué veo? Veo que el excedente del consumidor antes era 50, ahora es 98. Ha aumentado un montón, ¿no? Y tiene sentido, porque ahora a menores precios, el consumidor puede consumir una mayor cantidad, ¿no? Antes por cada chocolate pagaba 20 soles, $20, ahora paga solamente $12. Y por tanto va a estar más satisfecho, ¿no? Por eso el excedente del consumidor aumenta. En el caso del excedente del productor, cae un montón, ¿no? Antes era 25, ahora simplemente 1. ¿Por qué? Porque, porque ahora no tiene competencia y esa competencia le está exigiendo a tener que vender a un menor precio.
Entonces pierde, pierde ese espacio para poner su precio, ¿no? Entonces tendría un excedente del productor menor. Y el bienestar social, en el caso inicial era 75, y en el caso final es 99. Si bien es cierto, en el caso final, que es este con importaciones, hay un perdedor, pero en general la economía está mejor, ¿no? El bienestar social ha aumentado a 99, a pesar de que ha habido un perdedor, que son los productores, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces leamos qué nos dice en la parte C. En la C me dice, el gobierno peruano ve que los productores peruanos se ven perjudicados y decide prohibir las importaciones y se retorna a la situación inicial. ¿Cuánto será la variación del bienestar? Indique qué ocurre con los productores y consumidores nacionales en términos de bienestar. Entonces, la prohibición va a hacer que regresemos a la situación inicial, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Esta es la situación con importaciones. Y acá vamos a poner la situación sin importaciones. Y acá vamos a poner la variación. Entonces veo excedente del consumidor con importaciones era 98. Excedente del consumidor sin importaciones, ¿cuánto era? 50. Entonces la diferencia es 98 menos 50. Debería ser, pero este es excedente del consumidor. 98, excedente del consumidor, 50. Sería 48, ¿no? La variación es 48. Menos 48. Se ha reducido el excedente del consumidor. Luego, el excedente del productor, que con importaciones era 1, y ahora sin importaciones es 25. La diferencia sería 24 y positivo, ¿no? Es mayor, aumenta con la prohibición. Y el bienestar social, inicialmente era 99, el bienestar social con la prohibición, que es sin importaciones, es 75. Sería 75 menos 99, sería menos 24. Está bien. Nos ha reducido el excedente del consumidor, ha aumentado el excedente del productor, se ha reducido el bienestar. Entonces, con la prohibición aumenta el bienestar de los productores a costa del bienestar de los consumidores, ¿no? Pero la prohibición solamente se ha fijado en un lado, ¿no? Se ha fijado en el lado de darle beneficios a los productores, pero perjudicando a los consumidores. ¿Preguntas, chicos? Luego dicen, el gobierno decide con los consumidores se vieron demasiado perjudicados con la prohibición de importaciones, por ello decide anular la prohibición y adoptar un contingente. Es decir, dejar que la gente importe, que las empresas importen chocolates, pero van a poner un tope a la importación. Y ese tope va a ser de 3 unidades. ¿Cuáles serán los nuevos excedentes?
y los ingresos extra de los productores de chocolate de este país, cómo varía el bienestar de los agentes con respecto a su situación de libre importación. Okay. Entonces, nos está diciendo de que va a suceder esto. A ver, vamos en esta situación. ¿Hay importación? Sí. Voy a poner esto. Como hay importación, voy a utilizar este gráfico. Ok, hay importación, genial. Pero me está diciendo que la importación no puede ser 6, ¿no? Inicialmente era 6. Sino ahora tiene que ser simplemente 3, porque es el máximo de importación. El máximo de importación va a ser 3. Esta máxima importación es igual a 3. No, mejor empecemos con el gráfico inicial para que sea más intuitivo. Si no va a salir un gráfico muy desordenado. Empecemos con este. Ok, voy a borrar esto. Entonces acá hay dos cosas, ¿no? Hay un máximo de importación que es 3. Y además el precio internacional es 12, ¿no? Precio internacional, precio foráneo es igual a 12. Veamos. Voy a graficar estos 12, así, que sería el precio internacional. 12. Yo sabía que al precio 12, los consumidores van a estar dispuestos a comprar 7, pero los productores solamente van a producir 1. Esta distancia que nosotros vemos acá es de 6. A mí me decían que la importación era igual a 6. Pero ahora me ponen una restricción. Me dicen, oye, esta importación no puede ser 6. Tiene que ser la mitad. Tiene que ser 3, que es así más o menos. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro esa importación y la llevo acá. Le he puesto también con una cuña, ¿no? Pero una cuña desde abajo. Entonces, esa importación que ahora es 3, me va a dar lo siguiente. Si yo proyecto esto acá, me va a dar un número acá, que necesito hallarlo, otro acá, y además me va a dar un precio acá. Y en un ratito les voy a explicar a qué se refieren esos precios y esas cantidades que estoy reflejando ahí. Entonces, veamos cómo puedo hallar ese numerito. Entonces, yo sé de que como es 3, a ver, ¿cómo empezamos? Para que sea gráficamente más intuitivo. No quiero complicarlos. Sería 10, 12, 10. Ya, hagamos lo siguiente. Esta distancia sabemos que es 3, ¿no es cierto? Entonces, acá va a haber un exceso de demanda. Acá voy a tener un precio, ¿no? Este precio, que voy a poner el precio X, va a ser el siguiente. Si yo tengo mi oferta y mi demanda, vamos a poner acá, oferta y demanda. A ese precio X, si yo acá pongo 10 menos precio X entre 4, y acá un medio del precio menos 5, acá voy a tener una cantidad, digámosle 1, y con una cantidad 2. Esa cantidad 1 va a ser la que va a estar acá, cantidad 1, y esta va a ser cantidad 2. Y la diferencia entre cantidad 1 y cantidad 2 tiene que ser
Entonces reemplazo simplemente ahí, sería 10 menos precio entre 4 menos 1/2 del precio. Pero acá sería oferta, ya, sería 2, 10 menos precio menos 1 más 5 sería igual a 3. ¿No? Sería así, 15 igual, perdón, 15 menos 3/4 el precio igual a 3. Sería 12 igual a 3 el precio entre 4. Acá sería 3, 4, precio igual a 16. Entonces, este precio que puse asterisco es igual a 16. Y ese va a ser mi nuevo precio, el precio que ahora va a ser de equilibrio. Entonces, ¿qué me está diciendo? A ese precio 3, bueno, ya tengo ese precio. Ahora ese precio lo voy a regresar acá. A esta cantidad 1 y a esta cantidad 2. Entonces, cantidad 1 me va a salir, que es igual a 10 menos 16 entre 4. El 4 sería 6, ¿no? Y el Q2 sería 16 entre 2, 8 menos 3, 3. Entonces acá es 3 y acá es 6. Acá es 3 y acá es 6. Entonces me está diciendo lo siguiente. Si el precio de mercado va a ser 16, a ese precio 16, la industria nacional va a producir 3. Pero los consumidores van a querer consumir 6. Por tanto, esa diferencia, que no puede ser cubierta por la producción nacional, va a ser cubierta por la producción internacional, que va a ser la diferencia, que es 3. Entonces, esa es la forma de poner o de incluir estos topes a la importación. Es como una cuña, pero que viene desde abajo. Entonces, ¿qué cosa noto a primera vista? De que antes, cuando había importación, las empresas peruanas vendían o producían una unidad, ¿no? Pero ahora que hay importación con tope, las empresas peruanas se benefician de esa protección que le da el Estado con ese tope a la importación y ahora puede vender hasta 3 unidades. Y el sector exportador se ve afectado, ¿no? Ahora que ha tenido ese problema de que le ponen un tope, entonces no puede importar todo lo que quiere. Hay escasez de chocolates importados y por tanto su precio, que antes era 12, tiene que aumentar a 16. Por eso que ahora el precio es 16. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ok, entonces veamos el excedente del consumidor, excedente del productor. A ver, excedente del consumidor, vamos a ponerlo en verde. Entonces, en la primera unidad, el consumidor está dispuesto a pagar un precio alto, pero termina pagando 16, ¿no? Porque ahora 16 es nuestro nuevo precio de equilibrio. Y va a consumir hasta 6 unidades. Entonces me quedo parado en 6. Esa sería mi área del excedente del consumidor, que simplemente sería la base, que es 6, por la altura, que sería 40, menos 16 entre 2. Y luego mi excedente del productor, que sería esta distancia, ¿no? Pero el productor nacional solamente produce hasta 3. Entonces me quedo acá en 3. Entonces, el excedente del productor nacional sería simplemente la base, que es 3, por la altura, que sería 16 menos 10 entre 2. Y ahora veamos cuánto recibe el consumidor internacional, o el productor internacional, perdón. El productor internacional, regresemos a la anterior, regresemos acá.
Acá cuánto sacaba o cuánto era el ingreso del consumidor o del productor internacional, del importador. Era el precio, que era 12, multiplicado por la cantidad de importaciones, que era 6. Entonces era 48. Ahora, el ingreso total por importaciones, el ingreso del importador, va a ser igual a su precio, que es 16, por 3, que sería 48. ¿Ha variado algo? No, no. Ahora acá era 12 por 6, 48. Acá va a ser 16 por 3, 48. 12, 3. Ah, perdón. Acá no, pues sería 16 por 3. A ver, 16 por 3. A ver, regresemos acá. Sería, importaba 6 unidades y las vendía a 12 soles, sería 48. Acá importa 3 unidades y vende a 16, que sería 48. Está bien. Ahora viene un segundo. En el primer caso, 72. Ah, tienes razón. Gracias. Acá sería 72. Decía yo. Gracias. Sería 72. Entonces, inicialmente era 72, ahora es 48. ¿Qué ha pasado? Se ha reducido, ¿no? ¿Cuánto? 3 por 48. 12 por 6. 72. Y acá sería 3 por 16, 48. 72 menos 48. Uh, 72 menos 48. 72. Cambiado en 24, ¿no? Ya. Pregunta, chicos, hasta ahí. A ver. A ver, vayamos al E. Dice, el gobierno peruano opina que no tiene sentido beneficiar a los productores extranjeros cuando el gobierno podría apropiarse de los ingresos extra. Por ello, decide anular el contingente y establece un arancel impuesto a las importaciones de 4 unidades importadas. ¿Cuál será la única diferencia con el resto con respecto al caso del ítem anterior? Está poniendo un impuesto de 4. Ajá. Creo que acá está mal planteado el problema. Sí. A ver. El ingreso inicial. Ya. Hemos encontrado que el ingreso de los consumidores, de los importadores, era inicialmente más alto
que el nuevo, ¿no? Entonces, este tope a las importaciones ha perjudicado o ha beneficiado a los importadores. Los ha perjudicado, ¿no? Entonces, si los ha perjudicado, no tiene sentido la pregunta E, porque la E dice que ha beneficiado a los extranjeros. Ahí se equivocaron en la solución, pero en el planteo del problema. Okay. Ese E, déjenlo vacante. No lo resuelvan todavía. Voy a decirle a los chicos que lo solucionen en el solucionario, porque está mal planteado. Hemos encontrado que el ingreso cae para los extranjeros, pero en la E me está diciendo que no, que beneficia. No, está mal. Ok. Eso déjenlo por algún rato ahí. Vamos a la pregunta 3. En la 3 me dicen, la curva de demanda del tour al Nevado Picolorito puede ser representada por cantidad demandada es igual a 80 menos 2 veces el precio y la oferta es igual a 3 precio menos 15. Grafique la curva de oferta y demanda, los excedentes, cuál es el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio. Ya hemos dicho que para graficar en el plano tenemos que despejar el precio, ¿no? Que sería 2 veces precio es igual a 80 menos la cantidad, sería precio igual a 40 menos cantidad entre 2. Entonces, cuando la cantidad es 0, el precio es 40. Y acá tengo una pendiente negativa. Sería la demanda. Y la oferta, también despejo, ¿no? 3 veces precio es igual a la cantidad más 15, que sería lo mismo a precio es igual a 5, más cantidad entre 3. Como la cantidad es 0, el precio es 5. Y tengo una pendiente positiva, que sería mi oferta. Tengo acá el equilibrio, que voy a llamar el punto A. En ese punto deben coincidir los precios, entonces sería 40 menos cantidad entre 2 es igual a 5 más cantidad entre 3. Despejando sería 35 igual a Q medios más Q tercios. Sería 35 igual a 5 sextos de la cantidad. Sería 35 entre 5, 7. 7 por 6 sería 42. Ese 42 lo reemplazo acá o lo reemplazo acá, me va a dar el mismo precio. O sea, 42 entre 3 sería 12, 13, 42. Chicos, mi cerebro está en no 3. 42 entre 3, 14. 14 más 5, 19. Sería el precio igual a 19. Acá 42, acá 19. Es el equilibrio. Ahora vayamos a la B. Me dice, si se aplica un impuesto de 10 unidades monetarias sobre los consumidores, encuentra la nueva solución del equilibrio. Entonces ya hemos visto más o menos cómo se calculan los equilibrios con impuestos. Me está diciendo que es un impuesto de 10 unidades. Entonces siempre le pongo una cuña. Si ese impuesto viene de este lado. Ya está. Y si me dice que es del consumidor, voy a mover la demanda, ¿no? Es un impuesto al consumidor. Entonces muevo la demanda hasta que coincida con el otro punto, con el otro extremo de esa cuña. Entonces tengo este punto de acá que puedo proyectar acá. El otro extremo yo puedo proyectar acá. Y acá proyecto la cantidad de equilibrio. Entonces eso sería el precio que pagan los consumidores. Este es el precio que reciben los productores. Y la diferencia va a ser el impuesto, que es 10. Y esta sería la cantidad, ¿no? Entonces, yo sé
que este nuevo equilibrio B es la intersección de la oferta inicial y la demanda modificada. Voy a agarrar mi oferta y mi demanda, que sería este, que es mi demanda. Y este que es mi oferta. Como la oferta no se ha movido, la dejo ahí, voy a modificar mi demanda. Entonces, mi demanda me está diciendo lo siguiente. Que como ahora hay un impuesto, la valoración que le va a dar la persona se va a reducir en ese impuesto. Entonces va a ser precio igual a 40 menos cantidad entre 2 menos 10. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos de vuelta a esto. Si yo pongo una cantidad fija, me está diciendo que esa cantidad era valorada por la persona en este punto, pero ahora con el impuesto lo valoran menos, ¿no? Y tiene sentido, porque si antes con 10 soles podía comprar un bien, ahora con el impuesto va a tener que comprar menos cantidad de ese bien, ¿no? Entonces, por eso es que le restamos 10. Entonces sería precio igual a 30 menos Q entre 2. Entonces, esta sería la demanda modificada y esta sería mi oferta original que nos ha movido. Los iguales sería 30 menos cantidad entre 2 igual a 5 más cantidad entre 3. Sería 25. Cantidad medios más cantidad tercios. 25 igual a 6. Y acá sería 5Q. Sería 5, 25 entre 5, 5. 5 por 6, 30. Mi nueva cantidad, acá sería 30. Ese 30 lo reemplazo en mi oferta y en mi demanda original, no en las modificadas, sino en las originales, y me va a dar el precio del consumidor y el precio que recibe el productor. Entonces, yo sé que mi oferta original es esta, ¿no? No reemplazo ahí, sería 30 entre 3, sería 10 más 5, 15. Entonces, esto sería 15. Y luego voy a mi demanda original, que sería 40 menos cantidad entre 2. Cantidad es 30, entre 2, 15. 40 menos 15 sería 25. Entonces me está diciendo que el consumidor paga 25, pero de esos 25, 10 soles se van para el Estado y al productor solamente le llega 15. Por eso es que, y bueno, esa distancia es 10, ¿no? Entonces está bien calculado. ¿Qué nos piden? Nos piden excedente del productor, excedente del consumidor. Ya, la recaudación. Ya, en la CES nos pedían los excedentes, ¿no? ¿Qué sucede con el excedente del consumidor, el productor y la recaudación? El excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar con lo que paga, que es el precio C, que es 25. Sería esa área verde, que sería base por altura, que es 40 menos 25, entre 2. Luego, excedente del productor, que sería la diferencia entre lo que recibe el productor con su costo, y su costo se refleja en la curva de oferta. Sería esta área. El excedente del productor es 30 por 15 menos 10, todo eso entre 2. Y la recaudación va a ser simplemente la cantidad multiplicado por el impuesto. El impuesto es 10, la cantidad de equilibrio es 30, sería 300. Acá podemos hallar estos valores. Sería 40 menos 25 sería 15 por
30 entre 2 sería 225. Sería 30 por 5 entre 2, 75. 40 menos 25 sería 515. Por 15. 225 sería 15 menos 5 acá, espero. No sé por qué puse 10. 5. Sería 10, 30, 300, 150. La recaudación es 300. Y el PES, que sería esta área que voy a poner en rojo, ese triángulo, la pérdida de eficiencia social, sería igual a la base, que sería 42 menos 30, por la altura, que sería 10 entre 2. Entonces sería 12 entre 2, 6 por 10, 60. Y como les dije hace un rato, podríamos sumar todo esto, ¿no? A ver, sumamos excedente del consumidor, 225, más excedente del productor, 150, más recaudación, que es 300, más el PES, que es 60, y me sale 735. Y 735 puedo apostar que es esta área total de acá. Veamos que si es verdad o no. Que era el excedente del consumidor más el excedente del productor inicial, ¿no? A ver, veamos, excedente del consumidor, acá era 42 por 40 menos 19 entre 2. 40 menos 19 por 42 entre 2 sería 441. Y el excedente del productor sería 42 por 19 menos 5 entre 2. Sería 19 menos 5 por 42 entre 2, 294. Si yo sumo eso, sería 294 más 441, que sería el beneficio total, el beneficio social, 735. Y coincide con esto, ¿no? Que era la sumatoria, en el caso con impuesto, de excedente del consumidor, excedente del productor, recaudación y la pérdida de eficiencia. ¿Qué más? ¿Qué más nos piden? Debido a que gran parte de los pequeños negocios familiares de turismo estuvieron operando en pérdidas, se implementó un subsidio de 5 soles sobre la producción, mientras que mantenemos el impuesto de 10 sobre consumo. En esta política, ¿es esta política equivalente a fijar un impuesto de 5 a los consumidores? Buena pregunta. A ver, vayamos a resolver eso. Voy a copiar esto. Y me dice que el impuesto a la producción se mantiene. ¿Okay? Impuesto a la producción se mantiene. Que era de 10. Y como era, bueno, si estuviera el impuesto sobre el consumo es. Entonces habíamos dicho que era acá. Y habíamos tenido esta cantidad que era 30. Okay. Y ahora me dice de que en este nuevo equilibrio lo que va a pasar
¿Qué cosa es? Un impuesto a... ¿dónde estamos? Un subsidio de 5. Entonces, un subsidio de 5, que sea así. Ese subsidio va a venir. Ese subsidio es para quién? Para la producción. Entonces, ese subsidio lo pongo acá. Y como esa es la producción, se va a mover la oferta, ¿no? Punto B, ese sería el punto C. En ese punto C, a ver también si proyectamos acá 2 puntos. Interesante. Ya, entonces, hagamos eso. Entonces, vayamos simplemente a lo siguiente. Acá hagámoslo más sencillo. Vamos a agarrar las ofertas y demandas originales. Esta era mi demanda original. Esta es mi oferta original. Mi demanda original, esta es mi oferta original. Ahora, como tengo impuesto y subsidio, van a cambiar ambos. Además, uno es subsidio al consumo y otros, uno es subsidio a la producción y el otro es impuesto al consumo. El impuesto al consumo, ¿cómo lo habíamos cambiado? Así, ¿no? El impuesto al consumo había variado esto. Este era el impuesto al consumo que modificaba la curva de demanda y quedaba como precio igual a 30 menos cantidad entre 2. Esa es la demanda modificada por el impuesto. Ahora el subsidio, que va a ser aplicado al consumidor, al productor, entonces se va a modificar la curva de oferta, ¿no? Entonces sería precio, perdón, esta no es la oferta. La oferta era esta. Entonces a la oferta le va a afectar un subsidio. Ese subsidio, ¿qué va a hacer con el precio? Tengo que aumentarle o restarle el subsidio. Restarle el subsidio. El subsidio era 5. ¿Por qué restarle el subsidio? Porque lo que me está diciendo es que los costos de la empresa se van a reducir, ¿no? Recuerdan que el precio era el costo marginal. Entonces, si yo le estoy dando un subsidio a la empresa, quiere decir que este costo se va a reducir, ¿no? Por eso es que menos 5. Entonces, la oferta modificada va a quedar como precio igual a cantidad entre 3. Y ahora igual estos dos, ¿no? Porque tienen que poner de acuerdo en el punto C. Sería 30 menos cantidad entre 2 igual cantidad entre 3. Sería 30 igual cantidad entre 3 más cantidad entre 2. Sería 6 quintos de la cantidad. 30 entre 5, 6, cantidad 36. Y como lo había predicho nuestro gráfico, este punto C está acá, 36, justos en el intervalo entre 30 y 42. Esa sería la cantidad en la cual va a estar el equilibrio. Y ahora me falta saber simplemente cuál es el precio que reciben las firmas y cuál es el precio que pagan los consumidores. Entonces, esta cantidad la voy a devolver a mi oferta original y a mi demanda original. Entonces sería, en el caso de la demanda, sería 40 menos cantidad entre 2, que sería menos 18. Sería 22
me va a salir un precio que es 22, y como ese precio me sale de la demanda, es el precio para el consumidor. Por otro lado, la cantidad la voy a reemplazar a mi oferta original, entonces sería 5 más cantidad 36 entre 3, sería 12, ¿no? Sería 17. Entonces me sale un precio 17, que como sale de la oferta es el precio que recibe el productor. Ya está. ¿Qué más nos piden? Ya. Esta sería la situación cuando hay a la vez un... ¿Qué cosa es esto? Esto es un... Ya, esto es un... Déjenme revisar. Esto es un impuesto de 10 al consumidor más un subsidio de 5 al productor. Y los resultados me salen estos. Genial. Yo puedo buscar acá en el gráfico y va a salir algo así, ¿no? Ese es el precio que pagan, sería 22. El precio que reciben los productores sería 17, sería acá. Y la diferencia es 5, ¿no? Y eso es exactamente porque hay 10 en impuestos, menos los 5 del subsidio, 5. Y ahí pueden sacar los excedentes del consumidor, excedente del productor, ¿no? Este sería el excedente del consumidor, este sería el excedente del productor. Pero eso no me están preguntando. ¿Qué diferencia hay esto con solamente hacer una política de impuesto de... no. Esta política es equivalente a fijar un impuesto de 5 a los consumidores. Eso tengo que compararlo con un impuesto de 5 a los consumidores. Si los resultados que aparecen acá son iguales en el que voy a hacer ahorita, entonces son equivalentes. Voy a copiar de vuelta esto. Un impuesto de 5 es como una cuña que viene de adelante. Y ¿qué más hago? Como es el consumidor, muevo la demanda, ¿no? Voy a copiar mis funciones de demanda y oferta originales. Como no se ha movido la oferta, voy a dejar de lado a la oferta. Se queda tal como está. Pero tengo que modificar mi demanda. Entonces la demanda, como hemos visto, se va a tener que reducir en el impuesto, que en este caso es 5, ¿no? Porque se reduce porque ahora la valoración de la persona va a ser menor. Entonces ustedes imaginen, antes la persona con 10 soles podía acceder a 5 panes, ahora con la misma cantidad de soles accede a menos cantidad de panes. ¿Por qué? Porque le han puesto un impuesto. Entonces por eso es que el precio, que en este caso es igual a valoración por el bien, se reduce. En el caso de la producción, el precio era igual al costo, ¿no? Entonces vamos a modificar así. Sería precio igual a 35 menos cantidad entre 2. Esto sería la demanda modificada y la igualo con la oferta. Entonces sería 35 menos cantidad entre 2 es igual a 5 más cantidad entre 3. Sería 30 igual a cantidad entre 2 más cantidad entre 3. 30, 5 sextos de la cantidad. Sería 5, 5
6, cantidad igual a 36. Acá sería 36. Voy a reflejar los precios. Esa cantidad la reemplazo en la oferta, la reemplazo en la demanda original y me va a dar los precios, ¿no? En la demanda, si la reemplazo sería precio igual a 36, 40 menos 36 entre 2, sería 40 menos 18, y 22. Como ese precio viene de la demanda, es el precio del consumidor. Y en el caso de la oferta, pongo 5 más la cantidad 36 entre 3, que sería 17. El precio 17, y como viene de la oferta, es el precio que recibe el productor. Entonces veo, ¿ese resultado es igual que al anterior? Sí, no, exactamente igual. Entonces lo que me está diciendo es que aplicar un impuesto de 10 al consumidor adicionado con un subsidio de 5 a la producción es equivalente a hacer un impuesto de 5 al consumidor, ¿no? Entonces las dos son equivalentes, no hay problema. Pregunta, chicos. Déjenme ver. ¿Dónde estamos? ¿Nos falta un ejercicio? O ya no, no veo. Este era... Nos falta uno, ¿no? El 4. Hagámoslo súper rápido. Dice, en un país llamado Laliput existen 100 productores de leche, ninguno de los cuales tiene poder para fijar el precio por litro de leche y cada uno tiene la siguiente función de costos. La cantidad está expresada en miles de litros de leche. La demanda local por leche está dada por la siguiente función. Hay la oferta individual, así como la oferta de la industria de leche. Hay el precio y la cantidad de equilibrio de mercado para la leche. Luego de la crisis económica y la necesidad de recursos fiscales, el MEP tiene como estrategia la importación de leche con el objetivo de cobrar un arancel de 5 soles por cada 1.000 litros de leche. Ustedes contratan como consultor que calcula la recaudación fiscal, así como la pérdida de bienestar social. Sabe que el mercado internacional cotiza la leche en 30 soles. Tras la caída de las ventas por consecuencia de la apertura de importaciones de productores, ya. La primera parte, la A, ya la hemos visto repetidas veces en otras clases, así que hagámoslo rapidísimo. Sabemos que nosotros tenemos el costo total. Si queremos saber la oferta de una empresa, sería simplemente el precio igual al costo marginal. Entonces, bueno, el precio igual al costo marginal, según esa ecuación, sería 5 más 400 cantidad. Eso es para una empresa, ¿no? Si hay despejo, la cantidad sería 400, Q igual a precio menos 5, sería cantidad que ofrece una empresa, sería menos 5 entre 400 más precio entre 400. Lo puedo resumir así simplemente, precio menos 5 entre 400, no hay problema. Y yo sé que para hallar la oferta de la industria, simplemente hago sumatoria de las cantidades ofertadas desde la empresa 1 hasta la empresa número 100, ¿no? Hay 100 productores. Eso simplemente es 100 veces esta expresión. La cantidad ofertada sería precio menos 5 entre 4. Y por otro lado tengo la demanda. Entonces simplemente igual oferta, igual demanda. Oferta es todo esto. Demanda es, nos la dan 100 menos el precio.
Sería precio menos 5 es igual a 400 menos 4P. Sería igual a 5P, 405. Precio sería igual a 81. Ese precio lo puedo reemplazar en la oferta o en la demanda. Me va a salir que 81 menos 5 entre 4 sería 19. Esas son las cantidades de equilibrio. Luego me dice, bueno, grafiquemos eso antes de que... Precio, cantidad. Sé que la cantidad, a ver, graficar rapidísimo, sería la oferta, la demanda. Ya, mi equilibrio A. Pero me está diciendo lo siguiente. Luego de la crisis del 2020 y la necesidad de recursos fiscales, el MEP tiene como estrategia la importación de leche con el objetivo de cobrar un arancel de 5 soles por cada 1000 litros de leche. Usted es contratado como consultor para calcular la recaudación fiscal, así como la pérdida de bienestar social. Se sabe que en el mercado internacional por 1000 litros de leche se cotiza en 30 soles. Entonces, el comercio internacional sin obstáculos, vamos a ver cómo funciona. Y luego de ver cómo funciona el mercado internacional sin obstáculos, vamos a ver cómo se aplica el arancel. ¿Okay? Entonces, acá ponemos importación o comercio internacional sin restricción. ¿A qué se refiere sin restricción? Que simplemente yo abro las puertas y no pongo impuestos, nada. ¿Okay? Y me dice que en el mercado internacional el precio es 30. Como vimos hace un rato, si yo abro la economía, que hay un precio acá de 30, así, ¿no? 30. Entonces, a precio 30 va a haber una oferta y va a haber una demanda. Entonces yo puedo ir a mis curvas de demanda y de oferta y reemplazar ese precio 30, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que mi cantidad de oferta es igual a precio menos 5 entre 4 y mi cantidad de demanda es igual a 100 menos P. Entonces, 30 menos 5 sería 25 entre 4. 25 entre 4 sería 6.25. Si yo reemplazo 30 en la demanda, sería 100 menos 30, sería 70. Entonces, a un precio de 30, me están demandando 70, pero las empresas peruanas solamente están dispuestas a vender 6.25. El resto, que es esta distancia, va a ser lo que se va a importar, que es 70 menos 6.25. Sería 63.75, es lo que se importa. Ahora veamos, aplicamos el arancel. Vamos a copiar este. Eso sería un comercio sin ningún tipo de arancel. Pero ahora a esto le vamos a aplicar un arancel. Más arancel. Si yo le pongo un arancel, este precio que era 30, ya no va a poder ser 30, sino va a tener que pagar 5 adicional. Si paga 5 adicional, vamos a irnos a 35. Y en 35 hay esa cantidad ofertada y esta cantidad demandada. Entonces, ese precio que ahora es 35, puedo reemplazarlo en la curva de oferta y en la curva de demanda para saber esos puntos. Entonces sería 35 menos 5, 30 entre 4, sería
7.5, ¿no? Entonces acá sería 7.5. 100 menos 35 sería 65. Acá es 65. Entonces, la nueva cantidad importada va a ser 65 menos 7.5, que sería 57.5. Esta distancia es 57.5, que sería la cantidad que ahora se importa. Ya no 63.75. A ver. Voy a poner, las importaciones se van a reducir de 63.75 a 57.5. Y finalmente lo que me están pidiendo es la recaudación fiscal. Recaudación fiscal. Y yo sé que la recaudación fiscal es la cantidad que se vende o que se trae del exterior de importación, que es 57.5, por el arancel, que era 5, ¿no? Entonces 57.5 por 5 sería 287.5. Y gráficamente, si nos damos cuenta, eso es esta área. Ese rectángulo sería la recaudación que viene de ponerle ese arancel, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más nos piden? El excedente del consumidor y el productor, ya lo hemos visto en el ejercicio 1. Pueden repasarlo acá, va a ser muy similar. Por ejemplo, el excedente del consumidor va a ser todo esto. Y el excedente del productor va a ser todo esto. Vayamos a la C. En la C me dice, tras la caída de ventas como consecuencia de la apertura internacional o la apertura de las importaciones, la Asociación de Productores de Leche exige que la importación de leche se reduzca a 50.000. En efecto, el gobierno anula los aranceles y a cambio aplica una cuota fija de importaciones. Hay el precio y la cantidad de equilibrio en el mercado de leche. ¿Cuánto será la producción de la industria de leche? Entonces, lo que me está diciendo es que va a anular el arancel. Entonces, regresamos a este punto. Pero en lugar de aplicar un arancel de 5, va a aplicar un tope a la importación. ¿Cuánto es ese tope a la importación? Cuota de importación que acá le dice sería 50.000. Como estamos hablando en miles, acá sería simplemente 50, ¿no? Sería 50. Al igual que el caso anterior, yo voy a poner que esta es mi cuota de importación, como si fuera una cuña, y va a tener que encajar acá. Acá está mi cuota de importación. En esa cuota de importación, yo sé que va a haber una cantidad ofrecida por la economía doméstica, una cantidad demandada por los consumidores nacionales y un nuevo precio, un precio asterisco, vamos a ponerle. Y al igual que en el caso, que en el segundo ejercicio que hicimos, ¿cómo hago eso? Acá pongo cantidad 1, cantidad 2, y voy a agarrar mis demandas y mis ofertas, que eran estas. Entonces, a ese precio asterisco, yo voy a tener una cantidad ofertada, que es la cantidad 1, ¿no? Que le he puesto cantidad 1, sería precio asterisco menos 5 entre 4. Y mi cantidad 2 sería 100 menos ese precio asterisco. Y yo sé que la diferencia entre esos dos, ¿cuánto es?
es la cuota de importación, que sería 50. Esta diferencia es 50. Entonces, cantidad 2 menos cantidad 1 es igual a 50. Cantidad 2 sería 100 menos el precio asterisco, menos precio asterisco, menos 5 entre 4, igual a 50. Y el precio, ahí a ojo de buen cubero, sale 41, si no me equivoco. Con esos precios puedo reemplazar acá en la cantidad 1, en la cantidad 2. En la cantidad 1 me va a salir que es 9. En la cantidad 2 me va a salir que es 59. Si yo resto 59 menos 9, me da 50, que es exactamente la cuota que me daban para importar. Entonces resulta que ahora la empresa peruana va a producir 9 unidades y se va a importar y se va a consumir 59 unidades. El resto, la diferencia entre consumo y producción nacional, va a ser lo que se importa. Y también este ejemplo, bueno, un parecido lo hemos visto, ¿no? En el caso anterior, el excedente del consumidor sería todo esto. Y el excedente del productor sería todo esto. ¿Preguntas, chicos? Yo sé que es un poco confuso, pero si le dan unas cuantas repasadas, yo sé que lo van a poder hacer tranquilamente. Igual el solucionario lo vamos a subir en un rato para que puedan verlo también con más claridad. ¿Cuándo es su examen, chicos? El jueves. Ya. Ok, chicos, entonces ha sido un gusto conocerlos, aunque sea virtualmente. Cualquier duda que tengan sobre el curso, los ejercicios, las dirigidas, los solucionarios, me pueden escribir. Voy a estar atento igual toda la semana. Y bueno, éxitos en su examen. Espero que les vaya súper bien. Cuídense, chicos. Nos vemos.